¿Estamos en directo? Vale, a los que nos estáis viendo desde casa, os digo que este streaming es completamente gratuito porque tiene que llegar al mayor número posible de personas. Por eso hemos devuelto el dinero de las entradas. Pero si queréis apoyarnos, podéis hacer una donación desde flippityflop.es. La recaudación será destinada a rodar el documental Realidad. Habréis visto el tráiler que lo hemos estrenado hoy y lo estamos poniendo varias veces en los intermedios. Y vamos a ir a por la tercera conferencia, en la que repiten los hermanos Barea con Iru Landucci. Teníamos una conferencia pensada para Iru Landucci y otra para los hermanos Barea, y ellos prefieren hacerlo en conjunto. Entonces, han hecho una primero sobre dónde estamos, luego Ignacio nos ha hablado de dónde venimos y ahora vamos a dar un pasito más. Una vez que hemos sentado las bases, vamos a dar un pasito más a, vale, ya sabemos dónde estamos, de dónde venimos, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta realidad? O sea, ya no nos vamos a quedar en el tema físico y todo lo que nos han demostrado y explicado, que luego cada uno puede seguir y tirar del hilo, ¿no? Pero ahora vamos a ir a cómo funciona este universo, multiverso, realidad o como se llame. Os vuelvo a presentar a Iru Landucci y a los hermanos Barea. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, pongo el cronómetro. Evidentemente, este ambiente no es pro Agenda 2030. Acá el dióxido de carbono está a tope, ¿eh? Está a tope. Pero me gusta porque es medio domito, ¿eh? Sí, un poquito recreando nuestra realidad. En cualquier momento cae la ONU y nos clausura. Bueno, continuando, como decía Lara, vamos a ir obviamente por una cuestión de tiempos. El que quiera profundizar nos puede seguir en Hermanos Barea, en NUR para Todos. Pero la idea es tocar el tema que a nosotros, una vez que uno va dando los pasos y va de alguna manera entendiendo a nivel material dónde es que estamos, no podemos dejar de lado que somos seres espirituales, que soñamos, que tenemos un mundo inmaterial el cual nos afecta y que es el más difícil tal vez de entender, ¿no? Entonces, la idea aquí es tratar de unir lo que es el macrocosmos con el microcosmos, entiéndase microcosmos, nosotros mismos y obviamente la naturaleza, y ver que está en armonía y no es una cuestión de lo que plantea el modelo o la doctrina copernicana, ¿no? Que todo el tiempo hay algo que nos está atacando o que nos va a venir a exterminar y eliminar de la faz de la Tierra. Y sobre todo la relación micro y macrocosmos con lo que hemos visto un poquito antes, con ese modelo electromagnético, que también formamos parte dentro de nosotros y lo podemos ver en la propia naturaleza. Sí, en este modelo materialista, sobre todo, la relación y la comprensión de que no solo las cosas tienen materia y energía, sino que tienen conciencia. Y justamente encontrar quizá y comprender esas máximas de la ciencia que busca la unificación de las leyes. Pues ¿por qué no encontrarlas dentro de nosotros para también comprender cómo funciona afuera? Tal cual. Acá la idea, obviamente, va a haber mucha información y la idea no es solamente memorizar, sino también comprender y finalmente integrar, ¿no? No lo digo solamente por la charla que nosotros estamos dando, sino en general en la vida. Obviamente que existen esos procesos, pero la idea es que la práctica sea el maestro, ¿no es cierto? Aprender de música sin tocar, uno se transforma en crítico, pero de alguna manera nunca vas a ser músico. Entonces, la idea de toda esta información es que cada uno, dentro de sus tiempos, trate de ponerla en práctica en el día a día. Vamos a ver a lo largo de esto, es una charla de sincretismo, o sea, de la filtración, de la unión, del conocimiento alquímico, gnóstico, no de ninguna religión en particular, sino de todas, porque todas tienen algo para filtrar y para rescatar. Lo que pasa que dentro de los interpretadores, obviamente, se nos ha interpretado los libros sagrados a conveniencia y voluntad de la época para mantener de alguna manera un control. La idea con esto es liberarnos de ese control, ¿bien? Sí, yo añadir simplemente que, al menos como lo vemos nosotros, lo primero que hicieron fue sacar la divinidad dentro de nosotros y ponerla fuera, haciéndonos creer en un panteón de dioses prácticamente todas las religiones, sea un monodios, monoteísmo o politeísmo. Pero la propia divinidad que forma parte de todo, que todos la llevamos dentro, primero lo que hicieron fue ponerla fuera. Y todavía después ya fueron más allá y fueron ya totalmente perversos y además ya anularon esa propia idea de Dios de la creación y lo cambiaron por la palabra azar, casualidad. Y es en ese dogma en el que nos encontramos a día de hoy, ¿no? Y por eso el ateo materialismo total en el que vive esta sociedad
que directamente le han anulado la propia idea de concebir una divinidad, no solo fuera nuestra, sino también dentro, y la han cambiado por esa palabra azar, con lo cual es, insisto, lo más perverso que podían haber hecho. Y por eso el control y el vaciado espiritual. Exactamente. A ver, las historias siempre se han, y lo digo en el buen sentido, copiado, transformado y combinado. Por eso vemos tantos elementos del catolicismo en los egipcios, de los egipcios que lo toman de los babilonios lo toman de los asirios, de los acadios, aparentemente hasta Sumeria es lo máximo que uno puede arrastrarse hacia atrás, donde aparecen obviamente desde el diluvio universal hasta el humus, el homo, el que sale de la tierra, de la vasija de barro, tanto del hombre como de la mujer, en igualdad en aquella historia. Pero también son elementos de la creatividad. Nosotros mismos utilizamos, no tiene nada de malo copiar, sobre todo cuando uno lo toma en términos, si se quiere, co-creadores de este mundo, ¿no es cierto? Uno copia en la naturaleza, lo transforma, lo combina y aparece, ¿no?, lo que hoy llamamos tecnología, por decirte, o progreso. Entonces, esto también se dio en distintas filosofías, si se quiere, de la vida. Hay un proceso y pareciera haber una secuencia, unas leyes universales, las cuales nos afectan y nos liberan, obviamente, en la vida cotidiana. Todo esto no hay que verlo como que el universo opera de esta manera y simplemente me quedo ahí, sino que es algo que se tiene que reflejar en nosotros, porque nosotros somos un espejo, una creación a imagen y semejanza de ese cosmos. Recordemos que cosmos viene de la palabra orden, tenemos un orden, y para que haya un orden tiene que haber una serie de leyes, si no, no estaríamos ordenados, incluso en la propia sociedad, más allá que no significa que sean justas. Causa y efecto, correspondencia, mentalismo, vibración, la que todos hemos de alguna manera ya conocido a través de las leyes herméticas o el Kybalión. Esto lo que hace de alguna manera es crearnos en un Dios en potencia, pero no un Dios en el sentido institucional, sino como la palabra God en inglés alude, generador, ordenador y destructor. ¿De qué? De nuestras propias realidades. Si un trabajo se está transformando en algo negativo, tenés la capacidad, como lo generaste y como lo ordenaste, y entró en una entropía y se empezó a desordenar, lo tenés que destruir. O sea, ¿qué significa destruir? Alejarte de ese lugar y cambiar, y volver a crear otro, volver a ordenarte a través de ese proceso, y si es necesario, volver a generar otro, y así hasta la eternidad, básicamente. Entonces, eso es, de alguna manera, lo que nosotros queremos tomar como sincretismo de estas religiones, que somos dioses creadores en este sentido, en el sentido de poder crear, ordenar y destruir. Es la vieja idea de los gnósticos, ¿no? También de morir en quien eras para poder volver a nacer en quien te quieres convertir, y después está como el tercer factor de la revolución de la conciencia que le llaman, que es qué le puedes entregar a la sociedad o a la comunidad en la que estás. Exactamente. Obviamente un punto de partida que es muy bueno es la cosmovisión. Cuando hablábamos y se incorporó a nuestro equipo el señor Rafael Currado, le mandamos un gran saludo, igual que a todos los chicos de Cuadrante, San Martín y demás. A Paco lo tenemos acá, obviamente, ¿no? Se habló mucho el tema de la cosmovisión y la cosmología. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo, la doctrina copernicana no es solamente la doctrina. Lo que te está es configurando una manera en la que vos ves el orden en el mundo, el cosmos. Y eso puede ser limitante o expansivo. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el ejemplo que da Dalí en una entrevista que le habían hecho, que dice, o lo expresa de la siguiente forma. Se quedó callado ante semejante... No. ¿Qué pasa con el audio, maestro? Otra pregunta que sea un poco más inteligente. Ay. Otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos. ¿Qué es más, en qué se realiza mejor su genio? Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. ¡En la cosmogonía! ¿Qué es la cosmogonía? Apréndelo. No entendí, maestro, dígame, por favor. Cosmogonía. Sí. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos. O sea, Dalí tiene una concepción del cosmos completamente original. Y lo más importante, como se acaba de decir, Dalí tiene una cosmogonía propia. Y mi genio está en mi propia
cosmogónica. Pero ¿por qué? Eso es lo importante. Cuando uno en el colegio le enseñan que es una mota de polvo perdida en el espacio exterior, que cuando entras en el sistema académico te dicen, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no, la energía libre no existe, no existe, no existe, no existe. Te están, de alguna manera, limitando. Sí, te están programando en un sistema de creencias y sobre todo de posibilidades para ti mismo, para entender tu relación en cuanto a lo que es la vida y dónde estamos parados. Exactamente. Digamos que básicamente lo más importante de esto es que la cosmovisión es una imagen o figura general de la existencia, realidad o mundo que una persona, una sociedad o una cultura se forman en una época determinada. Y suele estar compuesta, obviamente, por determinadas percepciones, conceptualizaciones que se tienen en ese momento. Claramente, hoy en día, nosotros entendemos que las cosmovisiones antiguas eran de esta forma hasta que apareció, de alguna manera, la NASA, que proporcionó la imagen de la cosmovisión moderna. Porque antes era teoría y no había un elemento tangible. Lo que hizo la NASA, porque fue la NASA en un principio, fue otorgarle al ser humano un objeto para sostener en su mano. Un arquetipo, sobre todo, que sea base de lo que después afloran las emociones y los pensamientos. El arquetipo es muy importante. Exacto. Porque es como un sincretismo con lo cual pensamos y vamos a desarrollar. Hoy en día esto para nosotros está anticuado. ¿Por qué? Porque al meterlo dentro de un universo electromagnético se cambia esta figura tal vez de domo sobre un círculo y un infernos, porque lo que decían incluso los griegos mismos, el volumen perfecto es la esfera, pero el cuerpo perfecto, la figura 2D, es el círculo. Como Dios es perfecto, nosotros habitamos no en la parte exterior de una esfera, sino en un círculo perfecto, plano, y abovedado el cielo, y el infernos, la parte de abajo, también abovedada, completando la esfera, que ya venía de la idea de un huevo cósmico, que en definitiva es algo así como una esfera. Yendo por este camino, nosotros vamos a tratar de entender símbolos, arquetipos, iconografía que se utilizaban en la antigüedad, como por ejemplo la representación de la aurora boreal y su interacción con la atmósfera. ¿A través de qué? De un hombre sostenido en los brazos de una mujer con un velo verde y el hombre de rojo, porque el hombre representaba al arquetipo masculino del sol. Pero la mujer con ese velo verde representaba las auroras boreales. ¿Cuáles estas? ¿Qué están diciéndonos? Esa interacción, si se quiere, entre el sol y el éter, la atmósfera, las cargas eléctricas, porque los protones, los fotones que envía el sol y los quarks. Está bien, eso es una cosmovisión moderna. Lo que sigue sucediendo es lo mismo. Seguimos teniendo una energía allí, una interacción entre los elementos del macrocosmos que empiezan de alguna manera a dibujar ese mundo en el que nosotros habitamos. Esa imagen, por ejemplo, contiene todo el cosmos superior condensado en una iconografía. El sol negro como elemento, o esta que está aquí, ¿no? El sol negro como elemento de energía primordial, potencial, donde está obviamente el centro de un imán, no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada, de ahí surge lo que luego es la carga magnética. El vestido blanco es la luna, el brillo amarillo es el sol, y las alas verdes son las auroras boreales. Es simplemente eso. Era mucho más artístico antes que hoy en día, ¿no? Pero básicamente es eso. Lo importante lo dice acá Yuval Harari nuevamente. ¿Por qué escribir para jóvenes era importante para ti? La misión principal es cambiar cómo la gente ve el mundo. No pueden cambiar el mundo. No se puede cambiar el mundo. El mundo es como es. Nosotros lo podemos transformar si se quiere, pero la visión del mundo sí no las pueden cambiar. Y de hecho fue lo que hicieron. Con una nueva cosmovisión, comenzando de una temprana edad, dentro de un método prusiano, en una educación militar, nos obligaron a memorizar, pero no a integrar ni a conceptualizar. Sí, además nos infectan la cabeza con un montón de ideas en los colegios desde bien pequeñito, pero no te enseñan a cómo tienes que vivir el mundo, cómo tienes que controlar tus emociones, aquellas dificultades que se te van a originar porque forman parte de la vida, esas tensiones. Salimos al mundo y al final, claro, todas esas emociones de alguna forma se integran hasta en tus fascias, en tu agua, en tu cuerpo, y después las llevamos como cargas, como programaciones, y no las comprendemos. A mi entender, sería una de las cosas que deberían de enseñarnos desde chicos. Claramente. A manejar nuestras propias emociones. Lo principal es cambiar cómo la gente ve el mundo, ayudarles a entender quiénes son realmente. Es quizás la pregunta más grande en la vida de todo niño. Es decir, ¿qué soy yo?
Y bueno, el mundo es muy complejo y a veces da miedo. El argumento central es que tenemos un superpoder que nos permite dominar el planeta. ¿Qué es como humanos? ¿Cuál es ese superpoder? El superpoder es inventar y creer en historias ficticias, cuentos y ciencia ficción, mientras todos crean que funciona. Por eso dominamos el mundo, porque inventamos estas historias extrañas. Es un género muy importante. Es muy fácil asustar a la gente. Nunca convencerías a 1 millón de chimpancés de unirse para una catedral, guerra o viaje lunar con una historia o mito. Pero así es como cooperamos. Y no son solo mitologías religiosas. Y ese es el superpoder que tenemos, la creatividad, crear. Claro que si te meten un software limitante como es la cosmovisión o la doctrina copernicana, te están hackeando un poquito el software. Si te meten en este mapa, no es un mapa, es el condicionamiento que genera las condiciones de que te dicen a dónde estás. Te transforma, como decía justamente el sociólogo Currao, de propietario o de inquilino a propietario. Y justamente eso es un paradigma, lo que ha explicado él. Un conjunto de normas y leyes que todo el mundo cree para que las cosas funcionen. Pero cuando empiezas a dudar de ellas, capaz que cambia el paradigma. Exactamente. La temática es muy amplia, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero para reestructurar un poco la imagen de incluso la que nosotros utilizamos de las culturas antiguas, nosotros creemos que hoy en día vamos a actualizarla a lo que es una energía toroidal, básicamente, un toroide. En la naturaleza, efectivamente, como bien decía Tesla, con los remolinos o con los vórtices, todo se mueve en remolino, en vórtice, en toroide. De ahí toda la asociación de movimiento de palabras que siempre tiene tor incorporado. Motor, rotor, tractor, auditor. Nosotros en la ley natural, ¿qué somos? Autores. La firma de la creación son formas geométricas sagradas y el movimiento se da en forma de espiral, de ahí viene el espíritu, que desciende en espiral y encarna en el cuerpo material. Y todo es un toroide, desde una manzana que tiene forma de toroide hasta incluso, no sé, las fosas nasales de nuestra cabeza, de nuestra nariz, el espiral en la cabeza que tenemos aquí cuando está en el pelo arremolinado, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta un propio electrocardiograma, nosotros porque lo vemos en 2D, pero realmente tiene una forma vorticial de toroide. Exactamente. No hay manera de describir esto que no sea a través del arte. O sea, no podemos salir afuera y tomar una fotografía de todas las interacciones físicas y dinámicas que tiene nuestro sistema en una sola imagen. Ahí ganaron ellos, entre comillas, con esa foto falsificada del Apolo 17, ahí en 1972, con la Tierra esférica. Acá está el objeto, toma, porque el ser humano necesita ver muchas veces para creer. Entonces, siempre va a quedar limitado a una imagen que se nos ocurra a todos, a una persona, la disponga y se vaya trabajando. Ahí hay 3 tipos distintos de una cosmovisión ayornada electromagnética. La pueden buscar y se puede ir dando una idea. Ahora, es interesante porque es replicable. Si nosotros estuviésemos en el momento de la creación, con un centro electromagnético, un contenedor que podría ser la Antártida, un agua nivelada y un sistema cerrado con presión atmosférica, se puede tener todas las condiciones que nosotros vemos dinámicas en este mundo. Obviamente, acá no está puesta la Tierra, lo vieron en la presentación anterior que mostró David, donde está el mapa Gleason como elevado en 3D, tiran agua y ponen corriente en el medio, además del magnetismo, y el agua empezaría a remolinarse, a generar turbulencias, mareas, corrientes, por algo se llama corriente de agua, que también después lo trasladaron al sistema monetario, ¿no? El famoso, la ley marítima, que todo es una cuenta corriente, hay liquidez, se me hunde el negocio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es replicable? Es replicable. Vimos este video de Walter Lewis hablando de que desde ínfimas escalas hasta miles de kilómetros es la electricidad la que mantiene unido el mundo. Y ahí empezamos, vamos a poner algunos videos como para ir dándonos una idea, ¿no? Todo en esta creación tiene un campo toroide, es un campo electromagnético. En el centro de este campo electromagnético, entre los 2 polos, tienes el plano de inercia, que es el chakra del corazón. El plano de inercia es el punto cero entre los 2 polos, por eso tenemos dualidad. Aquí todo son campos de Tauro, los átomos son campos de Tauro, la Tierra es un campo gigante de Tauro.
Esta es la razón por la que la Tierra es verde, la naturaleza es verde. El cielo es azul porque el azul viene después del chakra verde. Por eso todas las brújulas apuntan al polo norte, porque el centro de Tauro, campo, que es donde se almacena la mayor cantidad de energía electromagnética dentro del campo. La Tierra puede ser reorganizada para deletrear corazón porque vivimos en el plano de inercia. El centro del campo de Tauro Heart es corazón en inglés, le sacas la H y es Earth. Además que es el chakra verde, justamente, verde es la unión entre el cielo y la tierra, que es donde se genera toda la flora. Y bueno... Ahora, digamos, si nosotros estamos en un campo toroidal, ¿tenemos nosotros esa semejanza? Bueno, el corazón es helicoidal. Es un doble toroide. De hecho, acá pueden ver un video. Así que es una pieza. Eso es un corazón disecado, embalsamado, digamos. Y ese es nuestro corazón. Es una sola pieza arremolinada. Esta parte gira abajo. Es un toroide. Es una sola pieza. Es un Heart, es un Earth. Además de la analogía que en el mundo el Sol carga de protones toda la atmósfera, justamente nosotros hacemos toma-tierra. ¿Por qué hacemos toma-tierra? Porque los rayos van de protón positivo a tierra negativa y por dentro está ocurriendo lo mismo. Nosotros tenemos un pH, que es la proporción de hidrógenos, que nuestras venas funcionan a 7,35 y nuestras arterias están todavía más cargadas de voltaje negativo porque funcionan a 7,45. Todo el mundo sabe que el 7 es en neutro, no hay voltaje, entonces nosotros funcionamos con electricidad en negativo, según se nos cuentan, igual que el cielo. Son las mismas leyes. Exactamente. ¿Por qué el corazón bombea? No, el corazón arremolina y genera esa vorticidad y carga eléctricamente la sangre que la transforma en plasma, por eso nuestro cuerpo, nuestra sangre tiene plasma, y el movimiento no es por bomba, es justamente por una condición dinámica que genera el toroide. Eso es simplemente un ejemplo para que vean cuando le tiran agua. El toroide, y perdona, tanto en el centro del toroide como en todas las paredes adyacentes, se genera lo que se llama el agua-pi, que es la cuarta fase del agua que tampoco nos contaron desde pequeños, pero que tiene unas propiedades porque el hierro 3 ha cambiado con el hierro 2 y ahí con los infrarrojos pues genera mucha más electricidad, hay mucho más movimiento. Incluso a nosotros nos gusta mostrar esto, pero como ir en esos pasos. Por ejemplo, utilizando lo que hoy, no sé cuántos conocen el Instituto Monroe y todo lo que tiene que ver con las proyecciones astrales. Yo comencé mi viaje en esta encarnación a los 21 años cuando tuve ahí la oportunidad de ver mi cuerpo en la cama y luego, bueno, comenzaron a aparecer cuestiones metafísicas en el medio ahí con Connie Méndez y demás. Pero tuve una experiencia personal. Después la profundicé con una toma de ayahuasca que compartí con ellos en el 2023 cuando fuimos a dar una conferencia en Perú y demás. Pero sin embargo, cuando se utilizó el método militarmente de proyección astral para ir de forma remota a ver bases militares, esto es un documento desclasificado de la CIA, no es simplemente un comentario, es literal, es el proyecto Gateway. En lugar de ir al lugar remoto, terminaban bajando con información que está ahí, resonando en el Atman, en el Akasha, en el campo mórfico, en el nombre que ustedes quieran poner. Porque siempre la cosmología se restaura. Y nosotros estamos atravesando una época de restauración. Nosotros lo interpretamos así. O sea, este movimiento, entre comillas, si se quiere, de tierra plana, de conciencia, lo que ustedes quieran, no es una cuestión de que nos empujaron tanto al abismo que la respuesta se les está dando vuelta, nos gusta interpretarlo. Y decían lo siguiente cuando volvían al cuerpo los militares. Así es como se ve el universo según la Agencia Central de Inteligencia. Desde una perspectiva, es un campo toroidal gigante conocido como el holograma universal, con un agujero negro y un agujero blanco en el centro. Desde una perspectiva, todo parece una hélice de ADN o, como lo describen, un huevo cósmico. Este es el diagrama de dónde estamos en el huevo cósmico e interactúan con el holograma universal a través de la rejilla de energía consciente. Aquí está nuestra franja de realidad física, entre el infinito absoluto y el espacio al que la gente va cuando se proyecta astralmente. Esto es este documento, lo pueden descargar, sigue estando en la página oficial de la CIA. Esto es lo que describen, nosotros estamos dentro de un corazón doble helicoidal gigante, por eso el simbolismo de la manzana, y lo pueden ver cortado transversalmente. Y obviamente también lo que dicen, o al menos esto es el reporte oficial, dice que también se debe estar preparado intelectualmente para reaccionar ante posibles encuentros con formas de energía inteligente no corpóreas cuando se exceden los límites del tiempo espacial. O sea, la conciencia no es material. Sí, evidentemente nosotros tenemos un cuerpo a través de un sistema de 7 chakras para recibir al espiral.
y poder tener esta maravillosa experiencia independientemente del aprendizaje que cada uno tenga, que lo puede ver de manera negativa y transformarlo positiva o viceversa. Pero también hay entidades no corpóreas de carácter inteligente que pueden estar ahí para ayudar o para condicionar, y por eso se habla tanto de que vivimos en un mundo multidimensional. Nosotros mismos lo somos, cada vez que vamos a dormir, de alguna manera estamos entrando en esa fase, lo que pasa es que no somos conscientes porque no nos enseñan con eso. En la educación de homeschooling, el tema de la visión extraocular, por ejemplo, te está dando de alguna manera indicios de que no todo es material en este mundo. Entonces, incluso desde la CIA se ha tenido una confirmación de dónde nosotros estamos habitando. De alguna manera viene a ser un campo que nosotros podemos tener algún tipo de relación, que antes lo hemos visto como si fuera éter. El éter no solo que hay información y energía, sino que también podemos interactuar con él y a saber qué nos podemos encontrar. Y lo que hablas de la visión extraocular es súper interesante, porque nosotros hemos visto a nenes que con los ojos cerrados te leen libros, ven lo que hay detrás de esa pared. De alguna manera hay una parte de ti, llámale conciencia, llámale como tú consideres, pero la propiedad de poder omnipresente salir de tu cuerpo y poder visualizar y experimentar lo que está ocurriendo en otro lugar. Esos son los mandalas vistos o interpretados de alguna manera de forma exterior al centro, de donde todo gira. Bueno, y era un poco lo que hablábamos hoy de Cassini, pero están en las distintas capas. Es una visión védica, si se quiere, del movimiento que tienen los planetas. Ahora, ese movimiento no es caprichoso, como dijimos anteriormente. Eso corresponde a una voluntad o a un orden que da una fuerza electromagnética. No lo da la gravedad. No, bueno, desde nuestro punto de vista, lógicamente, sobre todo que la gravedad tiende a ser solamente atractiva. Por eso después le meten en el medio la energía oscura, la materia oscura, porque las galaxias se tendrían que destrozar y despedazar, pero tiene que haber algo ahí que las mantiene unidas. El campo de Higgs, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que, muy simple de explicar y muy simple de ver, hay un orden. Ese orden es electromagnético y esa es la dualidad. Del uno salieron dos fuerzas, es eléctrica y magnética, rojo y azul, infierno y cielo, etcétera, etcétera. Esto que ustedes ven acá es un campo toroidal en 3D, real. O sea, real me refiero a que es, como decían los Vedas, esto es un corte transversal del Shri Yantra, pero ese corte transversal, cuando uno lo lleva al volumen, y la computadora tiene que responder, si no estamos en un problema, es lo que ven aquí. Esto que está acá, que parecen como si fuesen capas de cebolla, es ese Shri Yantra levantado en 3D. Hay una inteligencia que está reordenando las cosas. Cada uno, si le quiere llamar Dios o partículas, propiedades del mismo, pero lo que está claro es que hay un orden y de alguna forma estamos interactuando con ella, no nos podemos escapar. Exactamente. Y esto es una ferrocélula con una cámara que le va girando alrededor. Y eso ahí está. Ese es el agujero negro. Eso es, en realidad, eso es el imán visto en una ferrocélula con un doble campo toroidal con el agujero negro en el centro y obviamente en la parte exterior, donde estaría la Antártida, es donde se produce esa barrera, si se quiere, o ese límite. Entonces empezamos a ver que hay una interacción directa entre ese macro y ese micro. Y obviamente eso genera unas condiciones, que las vamos a poner acá de manera rápida por una cuestión de tiempo. Llamaban Tao, por ejemplo, los chinos, a ese centro negro. Sí, exactamente. Colores del arco iris, hay 7 sistemas de chakras, 7 capas gaseosas, hay 7 notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Y luego vuelve a empezar. El punto es que tenemos 7 metales que son producidos por 7 luminarias. Así que en la parte de abajo tienes la Tierra y en la parte superior tienes el éter. Tienes el éter luminífero que lleva luz, como Lucifer lleva luz, Christopher lleva a Cristo. El luminífero contiene el éter, 7 luminares, los 7 chakras, así dentro como fuera. Todo es energía. Todo es materia espiritual. La luz del sol se convierte en oro, por eso el oro vale tanto. Venus se convierte en cobre, la luz de Mercurio se convierte en mercurio. La luna se convierte en plata, Marte se convierte en hierro, está en tu sangre. Marte es rojo. La luz de Júpiter se convierte en estaño, Saturno se convierte en plomo. Esos son los 7 metales diferentes. La luz de baja frecuencia se convierte en materia, que son seres angelicales que caen en la conciencia. La materia de alta frecuencia se convierte en luz. Entonces, cuando elevas tu vibración, te iluminas. Elevas tu frecuencia vibratoria para volverte angelical. Y eso lo haces con amor. Tu cuerpo es un templo. Elevas tu frecuencia vibracional a través del amor. Y así es como entras al tribunal celestial. Así es como entras al cielo. Y antes de que me ataquen,
con tus puntos de vista religiosos o científicos. Esto se basa simplemente en sincretismos de lo que sé, y esto es de lo que estoy hablando. Son 7 capas de cielo, 7 sistemas de chakras. Somos representaciones de todo lo que es esto. Por eso dicen que somos el universo. Y por eso, sí, esto es un plano. Estamos en un sistema cerrado, un firmamento, 7 capas. El número 7, obviamente, cabalística, alquímicamente hablando, gnósticamente hablando, tiene mucha importancia. Y obviamente, estamos en coherencia. Cuando hay gente que interpreta que los chakras son reptilianos, que nos pusieron para controlarnos, mirá, si vos no podés controlar tus emociones, no le eché la culpa a los reptilianos. Es muy simple. De hecho, la visión exotérica son los reptilianos. Pero la esotérica es que el reptil está asociado a lo más bajo, que es el chakra raíz, que es la tierra. Cuando te dicen que existen reptilianos, nuestra manera de verlo, lo que te están diciendo es que te estás dejando dominar por las emociones terrenales, simplemente por la materia, te están convenciendo con la materia, te están haciendo arrastrarte por tu comida, arrastrarte por tu libertad, arrastrarte a través de las emociones que te controlan con la televisión, la radio, la propaganda, la saturación de mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si acá entra un reptiliano, lo invitamos a un café y lo sentamos ahí para que disfrute la charla, porque estamos a la espera igual que aparezca un átomo, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, hay un mundo exotérico que distrae, tal vez, o que comienza una puerta de entrada para seguir un cuestionamiento, que no hay que solamente frenarse en las cuestiones o las interpretaciones pura y exclusivamente materiales. Esa es nuestra manera de verlo. Por ejemplo, las naves extraterrestres. Bueno, nosotros consideramos que la nave extraterrestre, como bien decía en un momento Miguel Celade Rex, es el útero femenino. ¿Por qué? Porque si nosotros somos energía y todo comienza en las estrellas, en el start, de ahí la palabra start y stars, y descendemos a la materia, si no es por el útero, si no es por la mujer, si no es por la energía femenina, Jordi no tendría esa imagen tan... ¿no? Es todo lo que nos afecta de las estrellas y también nosotros cómo influimos en nuestro mundo con la luz, tanto que recibimos como también la que emanamos. Y los chakras están relacionados con todo eso, la vibración, porque cada emoción desprende una emoción, vibración y justamente una luz también. Y los chakras están asociados a las mismas. Los pétalos de los chakras justamente son las emociones a controlar para que la rueda, porque chakra significa vórtice, pueda fluir mucho mejor en coherencia dentro de nosotros. Las mujeres tienen el portal para acceder al mundo físico. Eso es lo que es el Ankh egipcio, es el portal. Los egipcios llevaban el tocado para simbolizar a la mujer, porque ellas son las maestras constructoras las que crean el templo humano. El cuerpo humano se forma por las fuerzas astrales de los 12 signos zodiacales dentro del útero. Es por eso que tu cuerpo está hecho de 12 sales celulares, que provienen de los 12 signos del zodiaco. Ella canaliza las energías de los 7 planetas y las 12 constelaciones para manifestar tu cuerpo. Ella es una mujer del útero y es femenina, que es 9. Aquí está lo masculino, que es la línea 0 y 1, el código binario de toda la creación. Por eso hay el número 10. Ella es curvilínea y él es lineal, porque todo es geometría, que son los códigos de Dios para la simulación. Tú eres un alma, una entidad astral en un cuerpo físico. Cuando el hombre termina en la mujer, esto crea un portal en el plano astral. El delicioso es un ritual y si no lo haces con alta vibración, atraerás una entidad astral de baja vibración para encarnarse en el plano físico. Básicamente, es muy serio el tema, lógicamente, de tener hijos, que obviamente es todo lo contrario a lo que quiere el sistema, ¿no es cierto? Y además el masculino y femenino, el sistema hoy en día te lo está diluyendo en que tú puedes ser cualquier cosa con el género, que son mercancías. Exactamente. En inglés se entiende masculine y feminine, el 1 y el 9. Hacen, obviamente, la posibilidad binaria. Y ojo, porque en la carrera espacial no son ningunos boludos, como decimos en Argentina, y aunque uno no lo crea, el 0 representa obviamente la vagina y el 1 representa el pene. Y oh casualidad, el turismo espacial, el que los va a llevar al espacio, el que los va a llevar a las estrellas, que nunca van a ir, es un pene llamado el Blue Origin y una vagina de la Virgen Galáctica. ¿Ustedes piensan que es casualidad que se llame la Virgen Galáctica, que es penetrada por el pene del príncipe azul? De un masón llamado Amazon. Bueno, muchachos, cerremos todo, cerremos el estadio. Como dice ellos saben cómo funciona todo y esos arquetipos que están dentro de nosotros nos lo quieren reorientar. Exactamente. Obviamente, interpretaciones, no, esto es New Age, no, satanismo.
Miren, todo tiene múltiples interpretaciones. El Kundalini es simplemente una onda sinusoidal. Por eso se dice que caemos en pecado, porque pecado en inglés se dice sin, y caemos en la onda, caemos en la experiencia material, y es una onda sinusoidal, no hay otra vuelta para darle. O sea, simplemente se describe una onda, es una onda. O sea, viéndola en el arquetipo que uno quiera. Y obviamente cuando vemos, por ejemplo, el analema solar, como el Sol y la Luna se mueven, hacen una onda infinita, hacen un 8 infinito, solamente que el Sol tiene una panza más pequeña en el centro y una más grande en el exterior, porque obviamente si la Tierra es plana y tenemos 24 horas de horas diarias, obviamente el Sol necesita recorrer un espacio más chico cuando está en el norte y un espacio más grande cuando está en el sur, porque el sur es más grande que el norte. Por eso deGrasse Tyson dice que la Tierra tiene forma de pera. En realidad lo que está diciendo, aunque suene cómico, es que es un toroide, que además la parte del sur es más ancha que la parte de adentro, que la parte norte, que es cuando uno agarra y lo expande y tenemos el mapa de Gleason. Esto ya vimos algunas cositas, las voy a saltear porque si no, no vamos a llegar tal vez a una parte que es muy bonita de ver, pero básicamente, en cuanto al universo eléctrico, fíjense cuando uno quiere crear un sol, por ejemplo, ¿no? Y digo, vamos a crear un sol en un jarrón para ver si podemos emular a lo que vemos allí en las alturas. Estamos emocionadísimos de estar aquí hoy. La primera vez que conocí a Paul, hace años, entré y me dijo, Karen, he creado este sol en un frasco, tengo esta estrella en un frasco. Y yo pensé, ¿me estás tomando el pelo? Él dijo, olvida todo lo que has aprendido, porque te voy a mostrar algo asombroso. Pero esto es solo para impresionar, es para mostrar a Paul y las formas fascinantes en que funcionan los elementos y la química. Esto es una simplificación de lo que es dragón en realidad. Es la unión de las energías yin y yang. Se atraen, desean lo del otro, y ese intercambio tiene valor. Contrario a lo que enseña la ciencia, el universo es magnético y luminoso. El universo es magnético y luminoso. No es impulsado por gravedad. No es impulsado por gravedad. Voy a inducir un campo eléctrico y magnético. Esta bola exterior es el campo yang o masculino, y la interior es el campo yin o femenino. Como hombres y mujeres van a interactuar, sin más preámbulos. Ahora es de un toroide simplificado, ¿no? Lo que está puesto en el alambre. Bueno, ¿qué hacen? Lo tapan. Cuando genera el vacío, se genera el plasma. Y eso es un sol. Eso es una estrella. Eso es lo que está allá arriba. No es, o no podemos definir que realmente sea materia, pero sí podemos definir que tiene la cuarta etapa de la materia, que es el plasma. Y se necesita efectivamente de electricidad y de magnetismo. Si nos vamos a Eric Dollar, lo deja muy claro. No hay fusión en el Sol. No saben cómo funciona el Sol. ¿Qué es una transformación? Se transforma de otra dimensión. No está quemando nada. No tiene por qué hacerlo. Es un convertidor. ¿De qué? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero eso es lo que hace. Es lo único que puede hacer porque así funciona todo. Así que el Sol no es visible. No está en el espacio libre. Solo es visible con materia, como la atmósfera o la luna. Eso produce la luz. Significa que no hay retrasos. Lo del retraso son solo ideas. No tarda años luz. No hay años luz sin luz. La luz de estrellas lejanas no tiene millones de años. Podría tener solo minutos. Podría ser instantánea. Las teorías fallan si no ves estrellas en el espacio. No hay estrellas en el espacio. Esa cuestión del año luz es para el modelo heliocéntrico, que te dicen que el espacio es una máquina del tiempo y 4.000 millones, esa estrella ya murió, pero nos está llegando la luz. Es una fantasía mental. Si cuando subís a 40 kilómetros no se ven las estrellas. Subió William Shatner en el Blue Origin y ya no es por una cuestión de la cámara, tampoco el ojo las ve. Desde acá sí, pero allá arriba no. ¿Dónde se proyecta la luz de las estrellas? ¿De dónde está viajando la luz de las estrellas? El problema que tenemos es la programación de que las luces que vemos son soles, que son igual que el que está más cercano a nosotros, entonces claro, estamos muy limitados ya en tener una posible comprensión distinta a la que tenemos instalada. El tema es que todos coinciden en esto. En vez de un sol que consume su hidrógeno y helio, agotando su combustible con el tiempo, en realidad
el Sol es impulsado por algo más. El Sol en realidad se alimenta de otra fuente. Algo más actúa en ese campo femenino, digamos. ¿Y qué es algo más? ¿De dónde, por qué el sistema arriba pareciera no tener entropía? No se desgasta, no se frena, no se retrasa, no acelera, está siempre ahí perpetuo. Es como una maquinaria perfecta en la cual no hay rozamiento. Pero ¿de dónde obtiene la energía? No, en 5.000 millones de años se acaba el mundo porque el Sol va a transformarse en una nada roja que nos va a comer a todos. Dale, mandame el mail. Ese es el tema. Allá arriba las cosas parecieran ser eternas. ¿En el contexto cuál? En el contexto de que hay éter, de que hay una sustancia o hay algo que lo mantiene todo vivo y de nosotros nos alimentamos. Somos transformadores, también somos baterías, por eso en un juzgado te cargan y te meten en una celda, ¿no? Y siempre está todo ese lenguaje presente. Es muy amplio el tema, pero en pocas palabras, por ejemplo, en cuanto a las estrellas, cuando se las quiere recrear acá en laboratorio, obviamente revista Nature, dice, no, bueno, para recrearlas en laboratorio tenemos que ir a la sonoluminiscencia. O sea, sonoluminiscencia. Y Dios dijo, hágase la luz. Es sonido, vibración, palabra, que crea electricidad y magnetismo, que ordena nuestra realidad. Así funciona. Obviamente, la de todos va a influir en la de todos, por eso muchas veces en las prácticas que te dicen, andate adentro tuyo, aislate si es necesario, si no tenés la fuerza de interactuar con el entorno, anda, concentrate. ¿Y qué hacemos para concentrarnos? Cerramos los ojos, porque ¿a dónde vamos? Al vacío. Vamos adentro, a la oscuridad, porque aparentemente estamos todos muy despiertos, pero para ir al mundo espiritual hay que ir a dormirse, hay que ir a la oscuridad, no hay que ir a la luz, entre comillas. Entonces, y cuando se habla de luz, también recordemos, la luz en realidad es una onda electromagnética, no tiene por qué ser una luz visible. Nosotros la asociamos inmediatamente la palabra luz como algo visible, pero lux hace referencia a todo el espectro electromagnético. Hay un documental muy bueno que muestra cómo el sonido, que es este ruidito, va generando luz. Y simplemente eso es una estrella, aparentemente. De ahí se puede llegar a comprender, lo voy a adelantar porque no tenemos tiempo, esta idea de Tesla de vibración, energía, frecuencia, para entender un poco las claves del universo. Ahí con la luz, siempre el problema de género que buscan, porque tienen que encontrar la materia hasta la propia luz, que no saben si es onda o partícula, porque ellos necesitan la partícula de alguna forma para justificar su modelo de gravedad, de que una masa puede atraer a otra. Pero al final la luz, dentro del espectro electromagnético, es un misterio y funciona con otras leyes, porque si no encontrarían esa partícula que buscan. Exactamente. El punto esto es una charla del doctor Harry Cliff, que trabaja acá en Ginebra, o trabajó en Ginebra, en el CERN, y cuando tiene que dar una charla justamente ahí en la Royal Academy, dice lo siguiente en cuanto a las partículas. Necesito hacer una pregunta más profunda. ¿Qué entiendo realmente por partícula? Podrían pensar, por cómo lo he explicado en los últimos minutos, que estas partículas son como pequeños bloques de Lego, o como los átomos victorianos, puntos sólidos que se mueven y se unen entre sí. Pero en realidad, la física moderna no define así las partículas. De hecho, las partículas no son lo más importante. Nuestro campo está mal nombrado en cierto sentido. Lo fundamental no son las partículas, sino los campos. ¿Por qué los campos? Porque no existen las partículas. Quarks, no, que tiene el spin para acá, el spin para allá, no, en realidad la otra, no, el átomo, no, la molécula. La partícula fantasma busca. La partícula fantasma, la partícula de tiempo. Son modelos para interpretar las cosas que sirve en términos prácticos, lo que no significa que sea verdad. Entonces, acá el muchacho también tiene que hacer una especie de mea culpa, entre comillas, diciendo lo siguiente. Lo que dice la física moderna es que esta discreción de la materia, su naturaleza atómica, no es realmente fundamental. Los campos son continuos y si quieres añadir energía, hay un mínimo para crear una onda. No puedes hacer una más pequeña y esa es la clave. Es como si hubiera un eco. Hay ecos del éter, pero lo notable de la teoría cuántica de campos es que todos somos parte del mismo objeto fundamental. Cada electrón en nuestro cuerpo es una vibración del mismo campo. Estamos hechos de lo mismo, conectados por todo el universo. Así que todos estamos directamente conectados entre sí. Y de ahí viene un poco la idea esta del éter. Ocultan el verdadero quinto elemento,
es el éter, base de toda materia física, también llamado espíritu o aéter. Es una sustancia que conecta el mundo astral con el físico. Está en ambos lados. Por eso... Cuidado, sustancia no es lo mismo que fluido, ¿eh? El propio creador de la tabla periódica, Mendeleev, describió al éter, que tenía menos peso atómico que cualquier otro elemento. Lo que pasa es que después lo borraron, pero se tenía en cuenta todas estas cosas. Juntos tiene éter. La palabra en inglés, together, to éter, es para juntarnos, vamos al éter, ¿no? Básicamente. Dimensiones. El éter o espíritu está arriba, es el más importante. Demonizan el dedo medio, el elemento etérico. El éter crea los otros elementos. Es la base de toda materia física. Los elementos se corresponden con el cuerpo y los dedos. Se corresponden con los elementos de tu cráneo, siempre en este orden. Tierra en la base, agua encima de la tierra, que es el agua entrando por la boca. El aire pasa por la nariz al respirar. El fuego por los ojos como luz. El espíritu es el tercer ojo. El éter, único elemento con símbolo circular, representa lo eterno, sin inicio ni fin. El cráneo es circular pues contiene el espíritu. El éter, elemento madera, tiene le de Dios y mente. ¿Se va entendiendo un poco cómo nos han ido cambiando la cosmovisión a un ateo materialismo destructivo? Entonces, y todo este conocimiento estaba ancestralmente reconocido, todas las culturas lo tenían, llegó un momento que se eliminó, pero ahora vemos cómo están volviendo al mismo, lo que renombrándolo, porque si no salía a darle una potencia tremenda al antiguo. Tal cual, y simplemente no, en realidad sí, el Spooky Action de Albert Einstein, en donde dos partículas están interconectadas, pero son dos partículas, vos no podés estar interconectado con otra persona. Siempre todo lo reducen a que sí, no, es en el mundo de las partículas, pero vos no tenés esa propiedad. Y algún día tal vez hagamos una nave que curve el tiempo y el espacio y viajemos a algún lado, pero no, vos no tenés una nave en tu cuerpo, tu mamá no es una nave, vos no podés ir a las estrellas astralmente, no, todo tiene que ser a través del mundo material que solamente controlan ellos. El tema es que el éter, esto es una charla que lo hicieron a Eric Dollar en una plaza, unos ingenieros de sonido, lo voy a dejar de corrido porque si no, no vamos a llegar a completar un poquito lo más adelante, pero dice lo siguiente y es muy interesante. Tengo una pregunta que roza la ciencia y la metafísica. No sé cómo más plantearlo, pero dime, según tu conocimiento, ¿crees que la electricidad surge del éter por fuerzas electrostáticas o magnéticas? ¿Es ese su origen? La electricidad es éter polarizado en esas cosas. El éter no está ahí hasta que quieres usarlo. Por eso nunca han podido identificarlo. Es como un genio. Está dormido. No está ahí. No se manifestará. Requiere voluntad y acción humana o puede ser algo natural. Eso es un poco el símbolo de Dios está ahí, pero si vos no le pedís, tampoco va a venir a darte nada gratis, ¿no? O sea, el tema es que el éter es un concepto simplemente para referenciar a que estamos unidos al plano sutil, de donde venimos y de donde se manifiesta la materia, básicamente. Entonces, está ahí, pero si vos no tenés ganas de interactuar con él, bueno, nada. Es simplemente que tenés que identificarlo. Ahora, si vos no lo crees y no lo haces propio de tu realidad, y bueno, va a seguir estando ahí, pero sin interacción. Es como el magnetismo. Tienes que juntar dos imanes para que ese campo empiece a vibrar distinto y de ahí salga la energía. Entonces nosotros de alguna forma tenemos que recuperar esa magia en nuestra vida para hacer posible que se dé la manifestación. Obviamente la naturaleza también interactúa, ¿no? Como dice acá muy bien Eric Dollar. Dice, ¿se necesita la voluntad humana? Sí, pero también la naturaleza, ¿no? La naturaleza parece producir bastante de eso, considerando que el Sol tiene una carga de 20.000 millones de voltios. Ahí lo tienes. La ionosfera, ¿sabes? Probablemente tiene más de 1,5 millones de voltios ahora mismo. Y estamos parados en 600 voltios de ella. Bueno, la atmósfera es el éter. Así que es como, si no hay viento, realmente no sabes que el aire está ahí. Algo así. El éter, la atmósfera es análoga al éter. Pero entonces la pregunta es, ¿la música influye en el éter como la electricidad? Pero la cuestión es cómo hizo esta gente que las rocas flotaran en el aire o ya sabes, que se derrumbaran las murallas de Jericó o lo que sea, y luego podría haber algo más allá sucediendo. Sabes, si el éter es influenciado por el sonido así como por la atmósfera, ¿verdad? Entonces, sabes, eso lo lleva a otro nivel. Porque el espacio es un instrumento musical. El espacio es un instrumento, nosotros somos un instrumento, y obviamente eso se puede sincronizar con sonido. Por eso el sonido crea la luz y ordena la materia. Y ese es el templo de Salomón. Om, sol, luna y vibración. Y Om. Es simplemente eso, no es un templo que está ahí, que hay que ir a poner bomba y que venga a Estados Unidos, no, porque Jerusalén. Está bien, capaz que había una referencia de un templo que fue destruido ya 2 veces, así que muy grande no era. Pero básicamente el verdadero templo de Salomón somos nosotros mismos.
Y como nosotros somos un instrumento, nos sintonizamos a través de pensamientos, que generan obviamente vibración dentro nuestro, y a través de sonidos, porque obviamente existen terapias sonoras, ¿para qué? Para ordenar mal funcionamientos dentro del cuerpo. A mí me recuerda mucho los experimentos de Masaru Emoto con el agua. Que Exacto. ya no solo con la palabra, que obviamente tiene vibración, sino con el pensamiento y la intención, también estaban generando en el agua unas vibraciones, una cristalización que reordenaba de una manera distinta, según Exactamente. fuera. Entonces, porque tenemos poco tiempo y tiene que pasar David ahora, existe la onda creadora. Para nosotros es un título simplemente poético, es el Dios dijo hágase la luz, pero nosotros también podemos decir nosotros mismos, obviamente, lo que queremos de alguna manera manifestar. Entonces, eso cuando uno lo lleva a la realidad, nos encontramos con este tipo de experimentaciones. La película que estás a punto de ver no tiene personajes, no tiene personas. Es una película para describirte y explicarte visualmente el efecto de las frecuencias simáticas sobre la textura, la estructura, el agua, el aceite. Si guardas un poco de tu imaginación mientras ves esta película, mientras se desarrolla, verás muchas cosas que responden a muchas preguntas. Verás formas vivas, amebas vivientes, criaturas casi parecidas a animales. Verás cómo se forman los continentes, cómo la Tierra misma llega a existir. Puedes ver todo esto y verlo delante de tus ojos. Todo debe su existencia, únicamente y completamente al sonido. En el principio era la palabra era Dios. Se nos dice que así es como comenzaron los mundos y cómo la creación tomó forma. Si ponemos eso en el idioma moderno y decimos que en los grandes vacíos del espacio vino un sonido y la materia tomó forma, por favor, observa con atención. Ahora profundizamos aún más. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir las verdades que han sido meticulosamente ocultadas durante siglos? Eso es lo que hace el sonido. Ordena la materia. Y obviamente también son portales acústicos. O sea, para ir a otra dimensión, para ir a otro mundo, para ir a otra realidad, no hace falta esperar la nave, porque nosotros somos la nave. En el vasto tapiz de la historia humana, el sonido ha sido una herramienta profunda, un medio para comunicación, un recipiente para emoción, e incluso, como algunas fuentes sugieren, una clave a otras realidades. El concepto de portales estelares, portales a diferentes dimensiones o estados de conciencia, a menudo invoca imágenes de maquinaria de alta tecnología o rituales arcanos. Pero, ¿qué pasa si la clave para desbloquear estas puertas está en el reino de lo audible? ¿Qué pasaría si frecuencias de sonido específicamente perfeccionadas pudieran abrir puertas a lo desconocido? En la tradición maya, se creía que ritmos específicos de tambores, produciendo resonancias alrededor de 214 hercios, permitían a los sacerdotes comunicarse con deidades de otros planos. El Tíbet, con su atmósfera cargada de espiritualidad, alberga una de las tradiciones más enigmáticas, el canto de los monjes. Cuando entonan sus cantos profundos y resonantes, producen una frecuencia promediando 136.1 hercios. Se le conoce como la frecuencia de Ohm o unidad cósmica. Aquellos expuestos a este sonido en las condiciones adecuadas han reportado experiencias extracorpóreas, sintiéndose como si hubieran sido transportados momentáneamente a un reino diferente. Ayahuasca. Se toca música. ¿Qué hicieron los militares de la CIA? Con sonido. ¿Qué decía Jacobo Greenberg? Con el EMI-Sync, con sonido. Se condiciona con sonido o se expande con sonido. Entonces los portales, no esperemos a la NASA, muchachos, porque no vamos a llegar muy lejos. Si uno quiere tener experiencias en otra realidad, ya tenemos todo lo necesario. Y obviamente también la realidad se ordena con la palabra, como veníamos diciendo. Y curiosamente, lo que está abajo a la izquierda es una fotografía de un átomo, de un electrón, perdón. ¿Ustedes ven una partícula o ven una onda? Es una onda. Es un campo excitado. Y entonces, bueno, la partícula, Paco lo puede explicar bastante bien, ese tipo de cosas. Siempre son ondas. Por lo tanto... Perdón, a la partícula le llaman al pico de la onda. Al pico de la onda, exactamente. Al mínimo de energía necesario para alterar el campo. Nosotros tenemos esa capacidad y cada palabra, o mejor dicho, cada letra que nosotros tenemos, porque nuestra configuración craneal está hecha ¿para qué? Para hablar en toroides. Hablamos en toroides. Por eso vamos a un auditorio, básicamente, para que se entienda. Porque cuando uno dice la O, la E, la A, la U, etcétera, las 26 letras de Dios, básicamente, es porque estás en sincronismo con esa realidad, con ese mecanismo de la realidad. Por lo tanto, cuando uno ve todo esto, que parece estar así como en papel y bueno, pero mirá qué lindos dibujitos, pero de acá la realidad, ¿cómo es? Bueno,
Acá tienen, por ejemplo... Y recuerda, cada pensamiento que tienes también tiene una frecuencia, una vibración, tiene una resonancia, tal como tu voz. O sea, es como la luminiscencia, pero en el sonido. Todos habrán visto la tabla con granitos de arena que le ponen un parlante abajo y se ordena. Bueno, esto es lo mismo, pero con la luz a través de la voz. Y ese i, eso es un campo toroidal de nuestras voces. Y algunas de estas... Por eso, lo que nos decimos a nosotros mismos, en cuerpo y en pensamiento, va a resonar bastante fuerte adentro, ¿no? Y el que quiere que lo entienda un poquito mejor con Hammer, de último. Es por eso que después también generamos palabras a través de conceptos que entendemos y, por ejemplo, podemos ver que la S de serpiente, sigilo, silencio, susurro, tienen algo en común, porque se pronuncia justamente con esa vibración que todas, de alguna forma, contienen esa Maestro, ¿qué pasó con la imagen, la luz y el sonido? En el final, este tiempo, te pongo pausa, ¿eh? Te pongo pausa. Si no, no podemos cerrar la charla. Bueno, chicos, con ese todos prendan los celulares y pónganse al streaming. Claro. No, ya sé, pero... Bueno, termina la tu, Iru. Yo no creo... Bueno, 8. Dame 8. Bueno, dono mi comida. Che, ahí se ve, pero... No puedo. Sí, pero no lo ve la gente, ahora sí. O sea, yo estoy acá por la gente, mi ordenador lo tengo en mi casa todos los días. Simplemente. Cruzando el portal, ni más ni menos. La idea cuál es, lo dijimos anteriormente, las heridas de Freud, algo que se le tendría que explicar a nuestros hijos desde el minuto 0 de que encarnan, por algo lo toman como importancia. La Tierra no es el centro del universo, provenimos del mono y somos un animal más, y Yuval Harari dice hackeable ahora por algoritmos, obviamente, o al menos orientables. No somos dueños de nosotros mismos ni nuestro subconsciente, decía Sigmund Freud, y obviamente estamos atravesando la era de la inteligencia artificial que nos viene a decir que somos cada día más estúpidos, aunque no lo somos, en cuanto a la lentitud para generar operaciones. Pero el propio Jung decía, a través de la experiencia con sus pacientes... Miren, el hombre no aguanta su anulación eterna. En algún momento habrá una reacción y la veo surgiendo, ¿saben? Cuando pienso en mis pacientes, todos buscan su propia existencia y asegurarla contra esa atomización total hacia la nada o la falta de sentido. El hombre no soporta una vida sin sentido. ¿Qué nos viene a decir la doctrina copernicana? Que no tenemos sentido ni propósito, que somos uno más como sistema entre miles de millones de otros sistemas. Yo creo que presionaron tanto que acá está el resultado. Estamos destilando. Estamos destilando. Después de la presión. Entonces, cuando uno va, esto me gusta mucho para que se entienda, cuando el hombre, el ser humano, quiere ir más, se encuentra que justamente... Bueno, esto aquí representa la superficie de la vida. Y vemos superficies, ya sabes, superficies. Hace 300 años, los científicos se preguntaban, ¿qué era esta madera? ¿Y qué era este metal? ¿Y qué era realmente? Así que empezaron a investigar la materia. Este lado es la materia y este lado es la mente. Mente y materia. Y los científicos, bueno, descubrieron las moléculas. Profundizaron más y descubrieron estos átomos. Y como digo, creyeron que era la partícula más pequeña por mucho tiempo. Todas estas cosas las aprendemos en la escuela. Fueron más allá y hallaron electrones, neutrones y protones en los átomos, y fueron más y más y más profundo. Partículas cada vez más pequeñas. Partículas cada vez más pequeñas. Encontraron 4 fuerzas. En un nivel más profundo, las 4 se volvieron 3. Y en un nivel más profundo, las 3 se volvieron 2. Hace 30 años, la física cuántica descubrió el campo unificado. La unidad de todas las partículas y fuerzas de la materia, de la creación. No solo descubrieron el campo unificado, sino que todo emerge de este campo de la nada. Es lo no manifestado.
No es una cosa, pero todas las cosas provienen de ello. Todo lo que existe ha surgido de este campo de unidad. Es la unidad misma. Los científicos saben que existe, pero no pueden llegar a él. Es inmanifestado. No se puede entrar en este campo, pero cualquier científico podría practicar la meditación trascendental. O sea, ¿cuál es el punto? Mientras más chico vas, ya de un momento de materia se termina transformando en fuerza, y de fuerza en energía. Y por lo tanto, si vos querés ahí, no lo podés hacer físicamente por más chico que vayas. Lo haces ¿cómo? Con un mantra. Mente y materia. Llega un momento que la manera para entrar a ese campo es a través de un mantra. ¿Y quién es un mantra? Un sonido que se da para que vos vibres. Entonces siempre vuelve todo lo mismo, y eso es un poco el sincretismo. No hay otra forma de explicarlo que no sea, como dice lamentablemente el jesuita Guy Consolmaño. Al inspirar las escrituras, ¿no dio un relato más preciso y literal de lo ocurrido? ¿Por qué no inspiró la Biblia para decir, al principio solo existía yo, luego hice esto, y en miles de millones de años pasó aquello y lo otro? ¿Por qué lo presentó de una manera tan fantástica? Esa descripción habría sonado fantástica hace 50 años y parecerá primitiva en 1000 años. No hay descripción, salvo la poesía, que pueda ser realmente atemporal. Por eso Cerati tal vez decía que todo es mentira, la poesía es la única verdad. No hay manera de poder entender nuestra realidad sin el arte y sin la poesía hoy tan atacada. No hay manera de hacerlo de manera científica, no esperemos la foto de la Tierra plana vista de afuera con el campo electrotoroidal. No, es imposible. Tampoco lo pueden hacer ellos desde el universo. Todo se remite, en definitiva, a entender el lenguaje simbólico y aplicarlo. Le quiero dar paso a David los últimos 3 minutos para que cierre con una parte que tiene que ver con esto. Perfecto, Iru, muchas gracias. Y sí, para cerrar, simplemente, bueno, un aplauso, gracias por todo, Iru, desde luego. No, porque le voy a tapar. Vimos en la primera parte de la conferencia, antes, la primera, dónde estábamos, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo funciona la realidad, y simplemente les quería dar yo 3 ítems de lo que vamos investigando hace muchos años y nos va sirviendo para el que le pueda servir de ustedes, y si no, descártenlo todo. Pero a mí me parece más que aplicable, ¿no? Lo primero, cómo funciona la realidad, sería preguntarnos ¿de quién? ¿La realidad de quién? ¿La tuya? ¿La de él? Nadie más. Aquí lo importante es uno mismo en este sentido, ¿no? Porque tú, además, vale preguntarse quién eres, o mejor aún, qué eres. Ni eso sabemos. A mí me gusta mucho el texto del Bhagavad Gita, de los hindús. Ahí cuando Krishna, antes de la batalla, Arjuna le empieza un diálogo con él y le dice que tiene que ir a la guerra. Y lo primero que le dice y le explica es que no se identifica con su cuerpo físico, que él no es su cuerpo físico, él es mucho más. Un alma, un espíritu. Y a raíz de eso es cuando le habla de la reencarnación, por la causa y efecto. Y lo tercero que le dice, hablando de realidad, es que existe lo real, que es lo que nunca cambia. Y también existe lo no real, que es lo que siempre cambia. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿conocen algo aquí, en esta existencia, que no cambie? ¿Estamos viviendo lo real o lo que no es real? En la primera parte antes les he puesto, para los que les gusta también la Biblia y todo el relato, que decía el propio Jesús que mi reino no es de este mundo. Este es otro reino, pero existe otro. ¿Qué es lo real? Incluso en Mateo tienen la cita que dice, hablando de los fariseos, ¿no? Que le llama hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Existe otro reino, otra realidad, porque nos están diciendo lo mismo, tanto en una religión, filosofía, como en la otra. Obviamente acabamos de ver, con todas las presentaciones, que la realidad, si por algún lado funciona y se transmite, es por el éter. Eso lo tenemos bastante claro. Pero precisamente esta realidad funciona con energía, porque todo es energía. Nosotros mismos somos energía, electromagnetismo. Y la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Así que, porque todo es energía, dicen que la realidad funciona con karma, que es aquello que todo nos vuelve, porque es energía. Depende cómo la lancemos, regresará a nosotros. Le pueden llamar la ley de correspondencia.
No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Le pueden llamar la ley de causa y efecto. No hay causa sin efecto ni efecto sin causa. O la ley de compensación, incluso, la tercera de Newton, que a toda fuerza ejercida sobre un cuerpo ofrecerá igual de fuerza de intensa, pero en sentido opuesto. Le pueden llamar como quieran, pero esta realidad funciona con energía y por eso es que hay karma. Y precisamente también, porque todo es energía, la realidad funciona con tu conciencia. ¿Y cómo se llega a tu conciencia? A través de la atención. La atención, esa es una palabra mágica, es una energía maravillosa que tenemos todos y que nos la intentan robar constantemente. La atención dirigida hacia el interior es la que nos va a llevar a la conciencia y a poder decidir conscientes con un verdadero libre albedrío, porque vamos a elegir con sentimiento. Ese es el verdadero consentimiento, dirigiendo nuestra energía. Y además, porque todo es energía, obviamente, la realidad funciona con amor. ¿Qué es el amor? La energía y vibración más elevada de todas. Y es la capacidad divina que tenemos todos de compartir. Eso sí, sin esperar nada a cambio. Si no, ya entran otros factores en medio. Entonces, en buena parte, todas las culturas anteriores y muchos de nosotros entendemos que tenemos que, en esta existencia, desbloquear esa divina capacidad de amar que tenemos. Y únicamente podemos llegar a ella con atención y poniendo la conciencia. Por eso también se dice que no es el sistema solar, sino que es el sistema del alma, ¿no? Es el soul system, no es el sun system. El soul, el del alma, sí. Y me pregunto, ¿por qué venir aquí, a esta existencia, si no es por amor? O tal vez la pregunta sería, ¿vinimos aquí por dudar del amor? ¿Quién sabe? Lo que está claro, al menos para muchos de nosotros, que contra más vibramos alto y contra más nos ayudamos, pues conectamos. Nuestra alma nos llama y nos manda señales, intuiciones, corazonadas, encuentros. Nos manda muchos mensajes porque nada causa mayor pesar al alma y más la ata a este samsara que la desidia por no querer despertar. Una cosa está clara, el universo nos ama. Así que les invito a todos también a practicar todo esto dentro de ustedes mismos para poder proyectarlo al exterior a todos los demás. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Y muchas gracias. Recuerden que estamos todos unidos, ¿eh? Y aquí estamos todos en la misma, de alguna manera, aventura. Así que busquemos un buen lugar donde llegar. Sí, increíble este final de David, emocionante. Te has salido, has estado 5 minutos al final, pero vamos. Me dejó 3. Te dejó 3, ¿no? Le dije 3,33. 3,33, no veas. Sí. Bueno, he dejado. Bueno, después lo negociamos, después lo charlamos. pediste, No me saques el área que tengo adentro porque venga, terminamos todas las piñas. que nos han puesto, este es el puente hacia las conferencias de la tarde. Vamos a hacer una pausa, nos lo han preparado, han dejado preparada la siguiente de el éter, lo han dejado un poco alto, bueno, pero tenemos nivelón aquí. Viene Paco Vinagre con el éter. Sí, totalmente. Dicen que la mente construye un puente, pero es el corazón el que la atraviesa. Madre, ¿cómo estás hoy? Pero es que estás hoy. Entonces, este es el puente hacia la tarde, que van a venir todos los compañeros también con un nivelazo. Pues muchas gracias. Sí, gracias a ti. Ellos se tienen que coger un avión ahora por la tarde, no estarán, así que les aplaudimos de nuevo otra vez. Igualmente no es un avión, es un aeroplano. Es algo plano. Aeroplano. Ah, van a atravesar un trocito de planicie. Es aeroplano, ¿eh? Aeroplano, sí, ya, vale, es verdad. Bueno.